Daniela Obando Estrella, Rishley Montenegro y Maribel Montenegro. Muchachas, buenas noches. Buenas noches, Maribel, Daniela, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Daniela Obando Estrella, da inicio. Parlamentarios europeos demandan al sector opositor de Nicaragua a unirse de cara al proceso electoral en nuestro país el próximo mes de noviembre. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. Miembros de agrupaciones opositoras al gobierno de Ortega y defensores de derechos humanos participaron en una sesión virtual con diputados del Parlamento Europeo, donde compartieron su posición sobre el contexto nacional de cara a las elecciones en noviembre próximo. Los connacionales expresaron que el gobierno de Ortega no prestará las condiciones para elecciones transparentes y solicitaron a los parlamentarios desconocer los comicios si estos no cumplen con los estándares internacionales. No existen condiciones para que podamos ir en estos momentos a un proceso electoral competitivo que sean justas y transparentes como el pueblo de Nicaragua demanda. Los nicaragüenses estamos listos para poder ir a la transición democrática de una manera cívica y pacífica. De no darse esas condiciones, instamos desde ya a que no se reconozca la legitimidad de ningún gobierno que no nazca de la voluntad popular. Hay un fraude en marcha. Ese fraude consiste en inhabilitar la capacidad de la oposición de organizarse, de movilizarse, de expresarse, en restringir las posibilidades del pueblo nicaragüense de salir a la calle. Por su parte, los diputados europeos compartieron la visión de los panelistas nicaragüenses y aseguraron no blanquearán ninguna elección en donde no puedan participar los opositores en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuestionaron a los opositores sobre los procesos de unidad que aún no se logran. ¿Cuáles son los puntos que deberían ser negociados por parte del gobierno y la oposición para que se produzcan estas elecciones fiables? Sabemos que la presión que se puede ejercer desde Bruselas es significativa, como bien se ha comentado, pero lo que más teme Ortega es también que la oposición se una. Y como bien sabéis, su estrategia en lo que consiste es en dividir a la oposición para que sea al final una cacofonía de voces incapaz de aglutinar el apoyo popular. Y desde mi humilde opinión, creo que el cambio en Nicaragua estará mucho más cerca el día que las distintas fuerzas opositoras se unan bajo una única candidatura para las elecciones. No vamos a contribuir de ninguna manera a blanquear unas elecciones que no sean realmente unas elecciones democráticas. Y en este sentido también quisiera saber cómo estamos manejando por parte del SEAE el tiempo y el calendario. Pero este mensaje debe ser claro y nítido. No vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan las condiciones para unas elecciones democráticas, libres y donde toda la oposición tenga las mismas oportunidades para concurrir en libertad. Pero para ello es necesario la unidad y el entendimiento de los líderes opositores. Para ello es necesario que haya juego limpio y por eso los europeos tenemos que estar al lado de la democracia, de la defensa de los derechos y libertades y de esa unidad y entendimiento de los líderes opositores. Es muy importante que la oposición tenga un cuadro claro sobre en qué condiciones aceptaría las elecciones. Un cuadro claro y acordado, porque esa oferta puede llegar y tenemos desgraciadamente la experiencia en otros países de Latinoamérica que la oposición al final no se pone de acuerdo cuando hay una oferta de ese tipo. A la reunión virtual estaba invitada la embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea, Irana Venerio. Sin embargo, esta no asistió, lo que lamentaron los eurodiputados y expresaron que esperan no sea la misma disposición del presidente Ortega. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Dora María Telles, en representación de UNAMOS durante la delegación del Parlamento Europeo, manifestó que este debe enviar un mensaje contundente al gobierno de Nicaragua, ser acompañado de sanciones y presiones diplomáticas para efectos de las reformas electorales necesarias. El Parlamento Europeo debe enviar un mensaje contundente al gobierno de Nicaragua, acompañado con presiones diplomáticas y sanciones a individuos para evitar que se lleve a cabo un fraude en marcha de cara a las elecciones de noviembre próximo, según señaló Dora María Telles en representación de UNAMOS durante la audiencia de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de la América Central. El régimen de Ortega no entiende con palabras dulces. El régimen de Ortega entiende con mensajes contundentes. Y un mensaje contundente
que podría ayudarnos a los nicaragüenses es que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, los países de Europa manden el mensaje claro al régimen de Ortega de que no va a haber aceptación del régimen que surja de unas elecciones fraudulentas como las que ya están en marcha, y que solamente será aceptable un resultado de elecciones limpias y transparentes. Pero ese mensaje tiene que ser acompañado por presiones diplomáticas, por presiones políticas y también por sanciones. Ortega ha demostrado que lo único que le duele son las sanciones individuales a él, a su familia, a su grupo de poder. Según Telles, el mes de mayo es el término crucial brindado por la OEA para llevar a cabo reformas electorales y que además la oposición en Nicaragua demanda la libertad de los presos políticos y que no se den inhibiciones. Eso es entonces lo que estamos demandando. Cese de la represión, los asedios, la persecución, libertad para presas y presos políticos, restablecimiento del trabajo de las misiones de derechos humanos en Nicaragua, una reforma electoral verdadera para elecciones limpias, transparentes y competitivas, ninguna inhibición a fuerzas o a candidaturas y condiciones para que los nicaragüenses podamos votar y ese voto sea contado y se produzca las posibilidades para la transición democrática en Nicaragua. Telles agrega que si no se cumple además con los acuerdos firmados entre el gobierno y sectores de oposición en marzo de 2019, no puede haber las condiciones necesarias para un proceso electoral competitivo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Este lunes, la vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo informó que Nicaragua recibirá este martes un total de 135,000 vacunas Covishield, cuyas dosis serán donadas por la OMS a través del mecanismo COVAX. Los detalles con Marjorie Vargas. Este martes llegará a territorio nacional 135,000 dosis de la vacuna de Covishield gestionada por el mecanismo COVAX. Si la preocupación era cómo meterse más en la bolsa propia, cómo meterse más en las cajas de hierro, cómo meter más en sus propias arcas. Esa era la preocupación, no llenar el país de casas maternas, no llenar el país de escuelas, de universidades para todos, no llenar el país, no, esa nunca fue su preocupación. Murillo además señala a los opositores de crear sus propios castillos de mentiras. Ese mundo falso de falsificaciones, de abominables ideas y de perversidades que todavía se atreven unos cuantos a escribir y describir. Cuando decimos describir, es la descripción del futuro que ellos quieren, no el futuro del pueblo, no el futuro en el que camina humildemente pero con alegría, que es un don de Dios, el pueblo nicaragüense. Estas declaraciones las dio tras el encuentro de opositores con el Parlamento Europeo que demandan unidad para las próximas elecciones. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Alianza Ciudadana inicia inscripciones de candidatos presidenciales este 16 de marzo. Los aspirantes de este bloque opositor deberán comprometerse a respaldar al candidato electo por los procedimientos y no postularse en otro partido. Los aspirantes a convertirse en el candidato presidencial para las elecciones de noviembre próximo pueden inscribirse en la plataforma política Alianza Ciudadana a partir de este 16 de marzo, anunciaron sus integrantes. Y cualquiera que cumpla con los requisitos para ser presidente de la República establecidos en la Constitución Política y que haya expresado de forma pública su intención de ser precandidato puede participar. Y hemos visto a lo largo de estos meses a diferentes personas, diferentes liderazgos, ya pronunciarse públicamente y ser entrevistados ya en sus calidades de aspirantes a precandidatos. Entonces creemos de que las personas que deben de participar ya son personas que han hecho ese anuncio de tener esas aspiraciones. Y yo creo que ya las personas que han mostrado su interés son las que realmente son. Ahora, si llegara a surgir alguien, pues se tendría que ver, porque realmente tampoco se pretende convertir esto en ¿cómo te explico?, en una lista de 100 personas.
Los precandidatos además deben cumplir con cierta documentación como el aval de su partido político o agrupación opositora. Ahora, en caso de ser miembro de un partido político, tienen que tener una carta de autorización emitida por las autoridades del partido político estatutariamente facultadas para ello. O si no se la da el partido y aún así se quiere inscribir el aspirante, entonces tendrá que presentar una carta de renuncia del partido, ¿verdad? Ahora, si es miembro de una organización que no es partido político, de la sociedad civil, por ejemplo, una carta aval de la organización con información general de la organización a la que pertenece. Y deberán comprometerse a no correr en ningún otro partido o casilla si no resulta escogido del proceso de selección. Primero, declaración de aceptar el programa de gobierno de la Alianza Ciudadana, que está publicado en la página web de la Alianza, al cual podrán incorporar sus sugerencias. Dos, una declaración de compromiso aceptando someterse al procedimiento de selección, acatar los resultados y en el caso de no resultar ganador, renunciar a postularse en otra casilla y respaldar públicamente a quien haya ganado el proceso. Una declaración de compromiso aceptando, en caso de resultar ganador o ganadora, la decisión que tome la alianza de no participar en un proceso electoral que no ofrezca a la ciudadanía las garantías necesarias de legitimidad. Los mecanismos de escogencia serán encuestas, debates, entrevistas y grupos focales. Los resultados serán evaluados por el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Nuestro espacio publicitario inicia. Gracias por continuar con nosotros. María Fernanda Flores afirma estar dispuesta a entregar el tendido electoral que obtengan en las próximas elecciones al partido político que nombre al único líder de oposición. Tenemos todos los detalles con Jimmy Romero. La dirigente política María Fernanda Flores de Alemán anunció que el movimiento liberal, creado a inicios de marzo de este año, estaría dispuesto a ofrecer su tendido electoral a la oposición nicaragüense a fin de derrotar al partido gobernante en las elecciones de noviembre. En 2016, el Partido Liberal Constitucionalista, que ahora preside María Aide Osuna, fue señalado por los partidos políticos de oposición de haber pactado con el presidente Daniel Ortega para que retornara nuevamente al poder. Vamos a tener esta disponibilidad para que en su momento sepamos, y ojalá, ¿verdad?, que todos los precandidatos que hoy por hoy han surgido se puedan poner de acuerdo y que llevemos un solo candidato o una sola candidata. Eso es lo ideal, esa es la meta óptima, la que todos estamos buscando. En dado que fuese esa la circunstancia, pues entonces el movimiento va a ir a poner a disposición nuestra capacidad humana, nuestros recursos humanos que tenemos con experiencia y con capacidad para disposición de la defensa del voto y de la democracia de Nicaragua. Flores de Alemán desmintió en el segmento Debates y Soluciones el rol protagónico que tendría dicho movimiento la figura del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, y aseguró que su esposo ya decidió retirarse de la política para dar espacio a nuevos liderazgos. Arnoldo Alemán está en otra etapa en su vida, él ya jugó su papel, él está enfocado en su vida privada y no está involucrado ni tiene nada que ver con el movimiento liberal. Este movimiento liberal es de las bases, de las estructuras que en su momento eran del PLC, que hoy por hoy estamos aglutinados dentro de este movimiento bajo la ideología liberal, en búsqueda de la unidad y la lucha por la defensa y la democracia de Nicaragua. En la actualidad, el Partido Liberal Constitucionalista se encuentra dividido. Por una parte, un grupo de correligionarios sigue a María Aide Osuna, señalada de obtener dicho partido político por medio de favores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, mientras a Flores y a su esposo alemán el gobierno de los Estados Unidos los señala de cometer actos de corrupción, al tiempo que la ex primera dama de la República fue sancionada por el Departamento de Estado. Jimmy Romero, Acción 10. Analista político califica de desastrosas las actitudes que han mostrado los diferentes movimientos y partidos políticos que buscan derrotar al actual gobierno del presidente Daniel Ortega. Detalles en el siguiente reporte. El analista político Bonifacio Miranda arremetió contra la oposición nicaragüense al tildarla de desastre por no tener una visión clara de sus demandas ante el gobierno y la comunidad internacional. El también abogado constitucionalista lamentó que los bloques sociales creados a raíz de la crisis de 2018 sigan perdiendo simpatía a medida que avance el proceso de elecciones de noviembre próximo. Esta oposición es un desastre, me van a disculpar, es un desastre.
en términos generales es un desastre político. Por eso la ciudadanía no manifiesta simpatías por ninguno de los bloques actuales. Fíjense bien, renuncia de la pareja presidencial de la dictadura, la abandonaron. Elecciones anticipadas, la abandonaron. Reformas electorales que se requieren para las elecciones anticipadas, la abandonaron porque no han hecho campaña en el fondo. Entonces van a ir a un combate electoral en las condiciones actuales de la dictadura. Y todos están peleando candidaturas aquí, candidaturas allá, firman documentos, hacen propuestas, hacen planes de gobierno enormes, etcétera, etcétera. Miranda lamentó que la búsqueda del poder en la oposición esté generando ambiciones personales entre algunos aspirantes a la precandidatura presidencial. De momento existen un total de 8 personalidades que han firmado un documento para la escogencia de un candidato único. ¿Qué demuestra la discusión de las candidaturas? Que no hay un espíritu genuino, sincero para derrotar esta dictadura, para desmantelarla, sino montarse en el caballo para conseguir cuotas de poder. Y eso lo percibe la ciudadanía, o sea, no lo digo solo yo, la gente lo percibe. Estos están interesados en los cargos, es lo primero que te dice. Entonces, con esa desconfianza política, evidentemente que la cosa se complica más porque la gente no logra canalizar su actividad creativa hacia nuevas fuerzas políticas que puedan confluir más adelante en las alianzas correspondientes. Actualmente la oposición nicaragüense se encuentra dividida en 2 bloques, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, mientras se busca la ansiada unidad opositora que pretende derrotar en las urnas al partido gobernante. Jimmy Romero, Acción 10. Dictan prisión preventiva a Yanine Áñez. La expresidenta de Bolivia llamó a la nación a tener fe y esperanza tras conocer la resolución. Detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. La justicia boliviana dictó prisión preventiva contra la expresidenta interina de ese país, Yanine Áñez, por 4 meses en un penal en La Paz, al igual que para los 2 exministros de su gobierno también aprehendidos. La audiencia, que duró más de 9 horas, se realizó de forma virtual. Áñez y sus exministros participaron en ella conectados a sus celulares desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. Los 3 están acusados de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis de 2019, mientras que los exministros interinos Álvaro Coimbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, permanecerán detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro durante el mismo tiempo. El exministro Coimbra escribió en Twitter que sus familias son acosadas y amenazadas y sostuvo que cualquier cosa que pasara con ellos es responsabilidad del expresidente Evo Morales y del presidente Luis Arce. Además, se calificó como preso político por el régimen del MAS por orden de Morales y Arce. En tanto, aumenta el rechazo de la comunidad internacional. Las detenciones de los exfuncionarios que la Unión Europea calificó de preocupantes y agregó las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes. La Comisión Europea advirtió este domingo que acompaña los acontecimientos preocupantes en Bolivia a raíz del arresto de la expresidenta y de 2 de sus ministros por los eventos que promovieron la caída del gobierno de Evo Morales en 2019. María Esther Ordóñez, Acción 10. En Honduras, los resultados a boca de urna ya comienzan a dar luces de quiénes son los posibles ganadores de las primarias del Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. Los detalles en el siguiente reporte. Los precandidatos presidenciales en Honduras, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación Libre, Yanni Rosenthal, del Partido Liberal, y Nasri Asfura, del Partido Nacional, actualmente en el poder, serían los virtuales ganadores de las elecciones primarias celebradas este domingo en el país centroamericano. De acuerdo con sondeos a boca de urna realizados por diversos medios de comunicación, la esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya, Xiomara Castro, tendría el 78.8% de los votos de sus simpatizantes. Rosenthal, por su parte, habría conseguido el 47.4% de los sufragios de los militantes del Partido Liberal, mientras que Asfura, del partido de gobierno, obtendría el 68% de los votos de los nacionalistas. Sin
embargo, las autoridades del Consejo Nacional Electoral han manifestado que los resultados oficiales de las primarias que sirvieron para escoger a los candidatos que participarán en las próximas elecciones generales del 28 de noviembre se comenzarán a conocer a partir de este lunes. Unos 4,8 millones de hondureños estaban habilitados para escoger los candidatos a presidente, 3 designados presidenciales vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales. Las elecciones primarias previas a las generales y que no son obligatorias se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad y sin incidentes mayores, en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, que deja más de 178.000 contagios y 4.334 muertos en esa nación, según información oficial. María Esther Ordóñez, Acción 10. Representante de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística recomendó a las playas y centros turísticos no bajar la guardia ante la pandemia del COVID-19 durante la Semana Mayor. No relajar las medidas de bioseguridad en el sector turismo es el llamado que ha realizado la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística previo a la temporada de Semana Santa. Según Leonardo Torres, la falta de conciencia ante la pandemia del coronavirus podría estar afectando directamente a los usuarios y consumidores que frecuentan distintos establecimientos y locales del país. Nicaragua no ha sufrido un rebrote, no lo hemos sufrido. Pero si se da un rebrote aquí, producto del descuido de nosotros, eso va a ser grave, porque yo espero que todo el 2021 la vacunación avance, pero todavía no es el caso, estamos apenas en marzo, acaba de iniciar la vacunación. Entonces, siendo responsable el sector turismo, no vamos a abandonar las medidas de bioseguridad, porque eso es lo que queremos, que la gente se sienta segura. Por su parte, Leonel Argüello, especialista en epidemiología, reiteró a la ciudadanía extremar las medidas porque la pandemia aún no ha terminado en Nicaragua. Entre las prevenciones se sigue insistiendo en el uso de mascarilla o protector facial, distanciamiento de al menos 2 metros como mínimo, así como el lavado de manos, recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, obviamente tenemos derecho a divertirnos, pero hay que hacer de esta diversión una diversión o un descanso o una recreación segura. Para ello, lo primero es mantener la distancia. Mantener una distancia, en el caso de estos lugares, por lo menos 3 metros entre familia y familia, para que garanticemos que cuando nos levantamos tengamos siempre una distancia mayor de 2 metros. Esto es lo más importante, ¿verdad? Lo que es el distanciamiento. Después hay que recordarse que no podemos tocarnos ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Hay que lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Durante esta época, el Instituto Nicaragüense de Turismo tiene previsto la llegada de al menos 2 millones de personas durante la Semana Mayor. Jimmy Romero, Acción 10. Experto en temas económicos considera que la crisis que atraviesa el Instituto de Seguridad Social en Nicaragua persistirá hasta que sus directivos cambien las políticas de trabajo. Los detalles con Medardo Mendoza. Para nadie es un secreto que el INS atraviesa una de sus mayores crisis en los últimos años. Muestra de esto es la reducción en el porcentaje de miembros afiliados. Esto continuará así hasta que sus directivos rijan la institución con transparencia. Esto a consideración del catedrático Eduardo Solórzano. Cuando tenga una política también que esté acorde con la de buen uso, transparencia, rendición de cuentas y afiliar a aquellas empresas, pero dándoles condiciones a las empresas también, no cargándoles más y más aportes patronales. A juicio del economista, el INS tiene diversas soluciones para poder paliar esta crisis que según él les aqueja antes del 2018. Reducir los gastos del INS, los supernumerarios, la cantidad de personas que trabajan ahí, que ganan salarios, no rinden muchas cuentas, los recursos de los afiliados, ubicarlos bien dónde están, cómo recuperar vendiendo esos edificios, alquilándolos o poniéndolos a disposición. Y esa junta directiva del INS debe ser conformada con personas que realmente estén representando a los sectores afiliados al INS. También la tasa porcentual de afiliados por seguro facultativo se ha visto afectada. Se redujo en más del 50%. Más de la mitad de las personas que dan servicios profesionales, que dan trabajo
que son contratados temporalmente y que querían mantener sus prestaciones del INSS, ya no lo pudieron seguir pagando porque aumentó el costo del seguro facultativo, o sea, lo que tenías que pagar se les aumentó. Entonces, por el lado de las empresas y por el lado de los servicios independientes, el INSS perdió una gran cantidad de personas que contribuían a esa institución. Sumada a la crisis de seguridad social, habría que sumar la crisis económica que atraviesa el país, lo cual no aporta ninguna solución a la institución nicaragüense. Y que hace que la población se pase al sector informal, nos está diciendo que suben el costo de vida, que están menos empleados y que tenemos una situación que no va a salir adelante el país mientras esté haciéndose lo mismo. Con imágenes de Lenín Castillo, les informó Medardo Mendoza. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros.